Creo que todos amamos cuando dirige Abby, ¿verdad? Porque como que no sé, algo nos anima. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, capítulo 2. Hemos estado viendo a partir de Adviento, estamos viendo los oficios de Jesús. En teología se conoce que Jesús vino a cumplir muchos aspectos y en eso el Antiguo Testamento había 3 como oficios considerados los más especiales o trascendentes. No especiales porque la verdad es que yo creo que nadie quería ser profeta por sus finales un poco tristes, pero eran conocidos los oficios de rey, sacerdote y profeta. Son los que más vemos actuar en el Antiguo Testamento y que tienen una funcionalidad para presentarnos a Cristo. Cuando Cristo viene, Él cumple ese oficio, incluso lo podemos ver de diferentes maneras. Veíamos la semana pasada que Jesús como profeta, no solamente es un profeta como Elías o como Isaías o como Juan el Bautista, que se dice que es el mayor de los profetas, aun cuando no hizo ningún milagro quizás trascendente o no habló de futuro, y se dice de él que era el mayor de los profetas. A Jesús también se le conoce como profeta porque profeta es aquel que habla en lugar de otro. Entonces es maravilloso porque Jesucristo, a diferencia de los profetas del Antiguo Testamento, no decía, dice el Señor. Jesús decía, yo os digo. Tenía una autoridad mucho mayor que los profetas. Y no solamente hablaba palabra de Dios, sino que Él es la palabra de Él. Él cumplía la función de profeta, pero también cumplía la función de la palabra. En Él se cumplía ambas cosas. Es demasiado interesante y hermoso pensar en ello. Y hoy, hermanos, estaremos hablando de Jesús como rey. Y quizás este oficio es el más conocido o el más entendido, porque el profeta es más como, no, Jesús no es solo profeta, ¿verdad? Jesús es más. Y cuando decimos es rey, pues nos gusta más quizás. ¿Jesús es rey en qué sentido? Bueno, también podemos verlo quizás en 2. El primero es en el gobierno que Jesús viene a dar y a hacer. Jesús viene a hacer a implantar un nuevo gobierno que al mismo Pilato le dijo, mi reino no es de este mundo. En Efesios vemos que Pablo le dice a los efesios, ustedes serán una nueva humanidad, por la cual el mundo conocerá a Jesucristo. Y el gobierno de esta nueva sociedad o de esta nueva humanidad es el Rey Jesucristo. Dios está implantando un nuevo gobierno, sí, hermanos, sí, físicamente hablando de Él a través de nosotros, a través de que somos luz. No es solamente un reino espiritual, como muchas veces se nos ha dicho, sino que somos una nueva sociedad en la cual Cristo vive en nosotros y nosotros podemos ser luz y ejemplo para aquellos porque vivimos de una manera a la luz de nuestro Rey. Y también Dios es Rey porque Él gobierna o hemos decidido muchos de nosotros esperar a que Él venga y reine en nuestra vida, que Él venga y transforme nuestra vida. Entonces Jesús, al hablar del oficio del Rey, hablamos de un gobierno que Él viene y transforma lo que somos, pero que también da una evidencia en nuestro alrededor. Y quiero que me acompañen a Mateo 2. Hoy hablaremos un poco más quizás de la parte interna, pero no quería dejar de que consideráramos que el reino de Dios o el extendimiento del reino, hermanos, no es solamente una cuestión espiritual. Dice Mateo 2, del 1 al 7 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos
que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hermanos, yo creo que si tú entras a una ciudad o a un palacio, por ejemplo, y se te ocurre preguntar dónde está el rey de los judíos enfrente de otro rey, pues seguramente es una amenaza, ¿no?, para el rey presente. Y más, hermanos, con Herodes. Herodes particularmente era conocido por ser la persona más mala. Estuve investigando un poco Herodes y de verdad yo creo que ni Hitler le llega a la maldad de Herodes. Herodes era una persona que mató a su familia, mató a muchas personas para cuidar su lugar, para cuidar su posición de rey. Era tan frívolo y tan malo, por decirlo, tan maquiavélico, que fue capaz de asesinar a sus hijos para cuidar su trono. Era un hombre despiadado. Y entonces imagínense llegar con la noticia a un hombre que fue capaz de quitarle la vida a su familia, diciendo, pues andamos buscando al rey que no eres tú. La verdad es que esa palabra de se turbó le quedó ligerita a Herodes, porque seguramente lo que él sintió, no sé, entre miedo, enojo, coraje, frustración, impotencia y todo lo demás, cuando escuchó que había un rey que no era él. Y entonces, y luego dice que toda la ciudad, porque ya sabían cómo se iba a poner su rey. Al grado, hermanos, que sabemos la historia, él manda matar a los bebés. Y algunos historiadores dicen que este tipo de acciones de Herodes eran tan comunes que por eso los evangelios ni siquiera la registran como tal. En esta ocasión seguramente dicen algunos historiadores, que fueron asesinados entre 20 y 30 bebés de esos pueblos por orden del rey Herodes. Pero era algo tan cotidiano para ellos, la perversión de este ser humano, que para ellos era como un genocidio más dentro de la estructura del rey Herodes. Y entonces conocemos la historia, José y María salen seguramente a un lugar de Alejandría, donde había muchos judíos, ahí estuvieron como migrantes. Yo meditaba en ello, hermanos, no es el tema de hoy, pero me llama mucho la atención cómo Dios, hay una canción de Santiago Benavides que dice, él también fue un migrante, él también tuvo necesidades. Si alguien entiende, hermanos, las necesidades que pasan aquellos que son huérfanos, aquellos que son pobres, aquellos que no tienen un lugar en donde reclinar su cabeza, como dice aquel himno, fue Jesucristo y su familia. Si en algún momento usted se pregunta, ¿por qué la insistencia en cuidarlos? Porque la misma historia nos relata que tu Salvador y mi Salvador tuvo que ser un refugiado por una persona que estaba actuando mal en su gobierno. Entonces pasa esto, pero no quiero acentuar eso o quedarme ubicada en ello. Quiero hablar de la maldad del ser humano. Si nosotros
ponemos a analizarnos de dónde viene la maldad o por qué se permitió que José, María y Jesucristo, aún en el vientre de María, tuvieran que ser, no, ya había nacido Jesús, tuvieran que haber salido. La primera respuesta rápida es, pues por la maldad de Herodes, ¿verdad? Pero si realmente hacemos una reflexión más profunda, hermanos, y preguntamos, ¿de dónde viene la maldad? La Biblia dice que la maldad nace en el corazón humano. Este mensaje, hermanos, la mayor parte es de un libro que se llama La Navidad Oculta, de Timothy Keller. Y Timothy Keller dice, esta pregunta, ¿dónde está el verdadero rey?, puede llegar a ser la más perturbadora para todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos una vida la cual queremos gobernar, la cual queremos tomar nosotros nuestras propias decisiones, la cual nosotros hacemos una vida pensando que es la mejor vida posible que podemos tomar. Hoy en la mañana venía hacia acá, hacia la iglesia, y siempre me topo con por la calle, ay no sé cuál es, Las Rosales, casi junto al hospital, venimos hacia acá. Y sí, hay un letrero que dice, puedes hacer todo porque con tal de que creas en ti, algo así. Y yo me pongo a pensar, si yo creo en mí y si es por mí, la verdad es que todo saldría muy mal. Y eso es lo que la Biblia, hermanos, nos quiere decir. Nosotros tenemos en nuestro corazón un trono, el cual debe ser gobernado. Y hay dos opciones. Cuando viene esta pregunta, ¿dónde está el rey? Y la respuesta puede ser, como esa canción mexicana, ¿yo sigo siendo el rey? ¿O dejamos a Jesús ser el rey? Hay dos opciones en nuestra vida. A veces vemos a un Herodes tan lejano y tan malo y quizás nunca nos podemos llegar a imaginar ser alguien como él, tan intransigente, tan malo, tan perverso. Sin embargo, hermanos, en nuestra vida tenemos, dice el autor, hay un pequeño Herodes quizás, queriendo competir por el reino, cuando el Rey Jesucristo viene y dice, yo soy el Rey y yo debo gobernar y yo debo vivir en tu vida para guiarte. Y entonces yo digo, sí o no. Yo dejo que el Rey gobierne y tome riendas de mi vida, o me niego rotundamente, como lo llegó a hacer Herodes. Porque este libro justamente de la Navidad Oculta es la Navidad, saca a la luz que yo tengo un corazón el cual necesita ser gobernado. Y si la Navidad es verdadera, si el Hijo de Dios vino al mundo y nació, si Dios extraordinario, si Dios soberano, omnisciente, omnipotente y omnipresente, se autolimitó a ser un bebé para venir al mundo y decirnos que Él es el Rey de la humanidad y que quiere gobernar en nuestra vida, tenemos un verdadero problema ante ese mensaje cuando llega y choca nuestro corazón. Tenemos un verdadero problema cuando el Rey viene y nos pregunta, ¿dónde está el Rey en tu corazón? ¿O quién es el Rey en tu vida? Nadie puede permanecer neutral cuando conocemos y entendemos que Cristo es el Rey y Señor, no solo de la creación, no solo de nuestra vida, no solo de la nación, sino también de nuestra vida quiere serlo. Porque a veces, hermanos, nos puede llegar a difícil orar,
¿Por qué a veces nos puede parecer difícil concentrarnos? ¿Por qué cuando Dios responde una oración y decimos, Señor, jamás voy a olvidar lo que has hecho por mí? Y 2 semanas después, volvemos. En Romanos, Pablo declara, muchas veces hago lo que no quiero. Bueno, seguramente todavía hay mucho de nosotros no dejando que el verdadero Rey gobierne nuestro corazón y nosotros, súbditos suyos, podamos decir, sí, Señor, hazlo tú, hazlo a tu manera. Pensar en dónde está el verdadero Rey significa que debes ser mucho más intencional respecto a tu crecimiento cristiano, a quién está tomando las decisiones constantes en tu vida, a tus tiempos de oración, tu devoción y tu rendición de cuentas frente a otros para vencer el pecado. La historia de Herodes no solo manifiesta un momento histórico perverso en la vida de Cristo o en la vida histórica de Cristo. La historia de Herodes también, hermanos, refleja la maldad del ser humano y el anhelo de querer tener el control de las cosas cuando Jesús viene a irrumpir la historia para Él gobernar y nosotros no dejarlo. Esa es la implicación de que Jesús venga a ser rey. Esa es la implicación de este oficio de rey de Jesús. Que el Señor podemos contemplarlo como rey cuando Él vence en la resurrección. Podemos contemplarlo como rey al esperarlo en la segunda venida. Podemos contemplarlo como rey cuando entra por aquella entrada triunfal, permitiendo que le reconozcan. Podemos contemplarlo como rey. Pero cuando Cristo viene y dice, y el rey de tu corazón, y el que gobierna tus pensamientos, y el que gobierna tus emociones, ¿quién es? Y el que gobierna tus intenciones y tus prioridades, ¿quién es? Y aquel a quien le has dado la prioridad en tu vida, ¿quién es? Esta, hermanos, es la implicación bíblica de ver a Herodes, no de una manera, no espiritualizándolo, sino de entendiendo el concepto de maldad en una persona tan lejana a Dios, pero que también nosotros, hermanos, quizás muchos de nosotros seguimos gobernándonos a nosotros mismos. Y el autor mencionaba que este no es un mensaje para aquellos ateos sin Dios que han decidido gobernarse a sí mismos. También es un mensaje para aquellos que somos religiosos o que vivimos dentro de una religión y servimos y ayudamos y entonces servimos a Dios y nos sentimos reyes para que Dios nos sirva a nosotros. Y no se trata de eso. Él es el rey y nosotros somos súbditos que hemos aprendido o que estamos aprendiendo a decir, sí, Señor, que se haga tu voluntad. Esta es la implicación, hermanos, de que Cristo sea rey en los cielos, en la tierra y en nuestra vida. Una de las maravillosas noticias en este gobierno que Jesús viene a ofrecernos, en este gobierno que Jesús viene a decir, si tú quieres seguirme, recuerda que el precio es alto. Pero lo maravilloso, hermanos, es que las características de los súbditos de este rey son tan diferentes, porque este rey se mostró no como un rey que todos esperaban. El rey Jesús nace en Nazaret. El rey Jesús crece en Nazaret. No tenía un estatus social,
Y el mundo siempre ha despreciado, hermanos, la gente que viene de lugares quizás inadecuados o con credenciales inadecuadas. El ser humano siempre está intentando justificarse y necesitamos desesperadamente sentirnos superiores a los demás. O que si alguien viene y nos dice algo, tiene que tener las credenciales para decírnoslo. Justamente hoy en la escuela dominical mencionábamos aquellas personas, ¿verdad?, que tienen un don de intercesión o que tienen don de lenguas, ¿verdad? Y que de pronto queremos estar cerca de ellos para que nos salte algo y nos peguen algo y nos digan algo, ¿no? Y queremos estar con esa gente. Pero despreciamos, hermanos, los pequeños detalles. Despreciamos a la hermana que tiene un mensaje para decirnos. Despreciamos a aquella anciana que viene y pone como la mujer en la escritura, que viene y pone de lo que tenía, por buscar lo espléndido. Pues bueno, el Jesús que vino a la tierra, hermanos, es un personaje que nos muestra que el reino de este rey es completamente al revés de lo que tú y yo esperamos. Es tan al revés que dentro de la historia lo encontramos mediante los judíos, no a través de un gobierno como los romanos o como los asirios o los babilonios, a través de un pueblo pequeño llamado Israel, intentando servir y hacer la diferencia. Vemos que Dios se deshace de un Goliat no con otro gigante, sino con uno pequeño, con un pastor que le dio risa al gigante. Dios no obra a través de un terremoto, de un viento, de un fuego en Elías, sino a través de una voz suave. En la antigüedad, el hijo mayor siempre recibía la riqueza y el segundo o los demás no tenían estatus. ¿Y cómo obra Dios? A través de Abel y no de Caín, a través de Isaac y no de Ismael, de Jacob y no de Saúl, de Efraín y no de Manasés. En una época que las mujeres eran valoradas por su belleza y por su fertilidad, Dios escoge a Lea y no a Raquel. Escoge a Rebeca, que no podía tener hijos, a Ana, que no puede tener hijos, a la madre de Sansón, que no podía tener hijos, a Elizabeth, que no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque una y otra vez Dios nos dice, voy a escoger a lo débil para que mi reino se manifieste en su grandeza y no en lo que nosotros somos. Pero para entenderlo, hermanos, necesitamos conocer a este rey. Y la noticia, hermanos, de estas características de los súbditos es, no importa cuál sea nuestro trasfondo, no importa cuál sea el secreto profundo y oscuro de nuestro pasado, no importa cuánto hayamos arruinado las cosas, si te arrepientes y vienes a Dios a través de Jesús, Él no solo nos aceptará, sino que se deleitará en obrar y serás parte de ese reino, el cual dará evidencia de que aquí serás solo un reflejo de algo mayor que vendrá. Porque el anhelo del reino de Dios, hermanos, es que podamos lograr algo que aquí sea, que nos apunte un poquito a lo que ha de estar allá. Que la iglesia sea un pequeño reflejo de lo que ha de pasar. Ese, hermanos, es el reino de Dios. Y la única manera de que tú y yo lo logremos es que tú le digas al Señor, necesito que tú reines. Necesito que tú decidas por mí. Necesito aprender a darte mi dolor, mi coraje, mis intenciones de pecar a tus pies. Necesito que tú reines en lo que yo no puedo reinar. Jesucristo trastorna totalmente la idea de un reino y lo hace para decirnos que no podemos hacerlo por nosotros solos.
lo hace para decirnos que necesitamos un rey que gobierne como Él lo sabe hacer. Porque si seguimos gobernando, hermanos, conforme a lo que pensamos que es correcto, seguiremos destruyéndonos unos a otros. Hermanos, la evidencia o lo que la Navidad saca a la luz es que nuestro corazón debe ser gobernado. Y hay dos maneras de ser gobernados, quizás más, pero vamos a resumirlas a dos. Puede ser que tú estés gobernando y que todo lo estés adornando de espiritualidad. Yo sirvo, yo leo, yo oro, yo hago todo, pero lo hago para que Dios me sirva. No lo hago para servir a mi Señor. O puede ser que haya mucha gente que esté lejos de Dios y haya decidido reinar en su vida. Cualquiera de las dos situaciones, necesitamos un rey. La Navidad saca a la luz nuestro corazón preguntando, ¿dónde está el rey? ¿Quién es el rey? Termino preguntando, ¿quieres vivir la vida y el gobierno que el rey te ofrece? Navidad es un buen momento para hacerlo. Y la maravillosa noticia para ti y para mí es que no hay un perfil específico para ser parte del gobierno de Dios. Dios llamó a una mujer que tuvo 5 esposos y con el que estaba no era su esposo, y la usó para bendecir a todo un pueblo. Y un capítulo antes llama a un hombre que era fariseo, que era un hombre que conocía la ley, y también lo llamó para servir al reino. Para Dios no hay un perfil en el cual tú no entres a ser parte de este reino. El único requisito es, necesito que tú reines en mi vida. Necesito darte y darme cuenta que en mi corazón, lejos de ti, hay oscuridad y hay maldad. Y con esto en mente, hermanos, vamos a ponernos de pie y entonar un himno de afirmación.